Saludos cordiales. Espero se encuentren bien. Les saluda Guillermo Pérez, nuevamente en la entrega del primer programa en visualstudio.net. Estudiamos en la sesión presencial que Visual Studio es un entorno de desarrollo de aplicaciones con tecnologías NET. Significa que es un IDE o un entorno en el que podemos desarrollar aplicaciones con diversas naturalezas, aplicaciones orientadas a los móviles, aplicaciones orientadas a la web, al escritorio, a los juegos, entre otras aplicaciones. En esta ocasión quiero darles a demostrar un pequeño ejemplo de cómo desarrollar aplicaciones en, digámoslo así, como la base de la programación, basándonos precisamente en elementos muy particulares, como por ejemplo que vamos a programar una solución, llamemos solución un programa que a futuro se convierte en una aplicación independiente y la cual podemos pues usar sin necesidad de tener este entorno que se llama Visual Studio. Una vez teniendo la idea, vamos a ver cuál es el problema que vamos a desarrollar. Para esto propongo un ejercicio bastante simple. El ejercicio consiste en lo que es la creación de una aplicación en ambiente consola para conocer un poco la programación de C#, que ya voy a explicar qué es eso, y que nos va a ayudar a resolver el problema de la fórmula de IMC. IMC o índice de masa corporal es precisamente una fórmula para categorizar el peso de las personas. En este sentido, la fórmula está representada por IMC igual al peso de la persona sobre la estatura por la misma estatura, la cual se mide en metros. Como logramos apreciar aquí en la imagen, tenemos 2, 4, 6, 7 categorías. Estas categorías nos permiten determinar en cuál de todas ellas una persona puede estar categorizada. Pero para poder interpretar esto también tenemos que conocer el entorno de desarrollo. Para esto yo me encuentro en Visual Studio. A la fecha que estoy desarrollando este video ya existe Visual Studio 2022. No hay mucha diferencia en relación a la que voy a mostrar ahorita, que por razones muy particulares de mi equipo maneja todavía esta versión, pero no hay mucha diferencia. Lo que vamos a hacer es construir un proyecto. Al hacer esto, de crear un proyecto nos va a permitir determinar como nuestra área de trabajo. Pero esta área de trabajo va a tener una característica, y esto nosotros lo vamos a hacer a través de una serie de plantillas que están también categorizadas. Visual Studio tiene la característica de trabajar con tecnología NET, o llamémosle también tecnología NET Framework, el cual es una serie de bibliotecas o de clases o plantillas que nos permiten reutilizar códigos que ya vienen prefabricados por programadores de Microsoft, los cuales podemos hacer uso. En este sentido, lo que vamos a hacer es primero elegir el lenguaje de programación. Hasta esta fecha hay muchos lenguajes de programación, como el caso de JavaScript, Dart, también tenemos PHP, C++, C puro y otros lenguajes que nosotros pues podremos ir escuchando en el camino. Sin embargo, para nuestro caso vamos a entender C#. C#, recordemos que es un lenguaje de programación que trató en su momento de destronar lo que es el mercado del lenguaje Java. Hay una historia en la cual se habla sobre una demanda de la empresa que daba soporte a Java y que tiene bastante que ver con el nombre que Microsoft le puso en su momento al primer producto o la primera versión de C#, que en este caso era J++ o J# también, como se le conoció en los primeros momentos. Lo otro también que vamos a destacar es para qué sistema operativo vamos a desarrollar la aplicación. De momento nos vamos a orientar en el desarrollo de aplicaciones para Windows, tal como logramos ver acá. Aunque también podríamos tener la posibilidad de crear aplicaciones móviles para Android o para iOS. También podemos montar aplicaciones que se pueden publicar en Azure o también se pueden publicar en servidores de Linux o de Windows. O podemos programar también para lo que es la paquetería o de televisores
o también para las videoconsolas Xbox o similares. En este caso nos vamos a orientar a la plataforma de Windows, y aquí en la tercera plantilla o cuadro combinado o lista desplegable vamos a seleccionar para qué ambiente vamos a desarrollar este tipo de aplicación. Para esto podemos irnos buscando todas las características. Para el caso particular vamos a utilizar consola y después vamos a usar escritorio. Por el momento nos iremos a consola porque va a ser un ambiente muy interesante que nos va a permitir crear o identificar cómo trabajar con C#. Aplicación de consola, y tenemos aplicación de consola NetFramework. Las dos son prácticamente lo mismo. La única diferencia es que la primera que vemos en la lista es una aplicación de consola, siempre con lenguaje C#, pero que también puede ambientarse para Linux, Mac, OS X, Windows o también para consola. Luego también tenemos la segunda opción, que esta sería la que sería por defecto, que se trabaja exclusivamente para Windows. Yo les dejo a su criterio, pero para mi caso, para no confundirlos, vamos a trabajar con aplicaciones meramente para Windows. Le damos siguiente. Una vez que ya hemos seleccionado todo lo que es el conjunto de elementos que nos va a proveer Visual Studio y el lenguaje de programación, ahora procede a crear el nombre de la aplicación. Para esto vamos a colocar el nombre de IMC. Mi sugerencia es que tratemos de trabajar nombres que estén asociados con el problema que vamos a desarrollar. De la misma manera que a medida vaya desarrollando la lógica y el análisis de la resolución de problemas, usted podrá colocar nombres más complejos a estas aplicaciones. Para este caso lo vamos a dejar como IMC. También algo importante es que aquí en la parte de abajo nos aparece la versión de NetFramework. En este caso la versión NetFramework que está actualmente en las versiones recientes de Visual Studio es la 4.8. No habrá mucha diferencia con las que tenemos ahorita o con las anteriores. Sin embargo, cabe destacar que si voy a trabajar con NetFramework 4.0, 3.5, voy a limitar a mi Visual Studio y no podré utilizar su potencialidad, para lo cual recomiendo que cuando vaya a trabajar con Visual Studio trate de utilizar la versión de NetFramework más actualizada o la más reciente o la última que se encuentre en la lista. La otra opción que vimos en un principio antes de llegar a esta pantalla nos tiene la posibilidad de elegir la versión Core. Core es otra tecnología que Visual Studio utiliza con la finalidad de que las aplicaciones pueden ser multiplataforma, significando que pueden también trasladarse al mundo de Linux y al mundo de las Mac. Posteriormente, que una vez hayamos entendido esto y también usted puede cambiar su ubicación, pues estaremos listos para crear la aplicación. Le doy crear, espero un momento y notaremos en un breve de cómo es que se crea nuestro entorno de desarrollo integrado, listo para que podamos crear nuestra aplicación del IMC. Esto, dependiendo de la velocidad de su equipo, puede demorar unos cuantos segundos o minutos. Y lo tenemos en este momento. Algo importante, y esto lo estamos viendo en la barra amarilla, en este caso dice que la versión 16.11, versión que en este momento se encuentra soportada o es la última que se encuentra, y sugiere que migremos de la versión 16 a la 17. Para este caso vamos a omitir el mensaje de Microsoft y nos vamos a quedar con lo que tenemos. Para esta parte lo que quiero que identifiquen es lo siguiente. Primero tenemos el editor de texto. Es acá donde nosotros vamos a construir nuestro programa y por ende tenemos ya colocado una plantilla. Es decir, que esto que vemos en este momento no lo he escrito yo, sino que simplemente es el resultado de una serie de selecciones de opciones que me permiten llegar a este punto. Lo otro es el proyecto. Si se recuerdan, construimos un proyecto y es que es del tipo consola para C# y para ambiente Windows. El resultado fue prácticamente todo esto que vemos acá, donde vemos el nombre del proyecto, también las propiedades que puede contener, las referencias que podamos agregar, las configuraciones. Pero lo que nos va a interesar es este programita o este archivo que tiene el nombre de program.cs. CS es la extensión por defecto de C#, que es este código que estamos viendo en este momento.
Mientras que la palabra solución, IMC, hace referencia a que de todo esto que vamos a construir a futuro, esto se va a convertir en una aplicación independiente del proyecto, significando que no voy a tener necesidad de tener el Visual Studio totalmente instalado. Esto llamaremos explorador de soluciones. Es más, aquí lo dice, y también más abajo encontraremos las propiedades. En este momento solo nos interesa identificar los componentes y nos vamos a centrar en nuestro proyecto y específicamente en nuestro archivo de programa que tenemos ya listo para trabajar. Voy a presionar Enter en esta área que es entre la línea 12 o 13. Posiblemente para otros entornos de Visual Studio puede diferir el número de la línea. Esta línea solamente me hace referencia precisamente a donde me encuentro actualmente. En este caso me encuentro en la línea 13. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esta área? Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a codificar. Y lo primero que vamos a hacer es construir una serie de variables. Para esto, a esta área la voy a nombrar declaración de variables. En la clase presencial o en los materiales complementarios voy a explicar a qué se refiere la declaración de variables, pero por el momento lo que podemos definir es que serán todas aquellas palabras que utilizaremos palabras claves que utilizaremos para el desarrollo de nuestro proyecto o de nuestra solución o de nuestro programa, como ustedes lo quieran identificar. Eso de / o diagonal, esto significa documentación. Esto quiere decir que este es un comentario y estos comentarios de sí no tienen la parte funcional del programa, por lo cual yo puedo escribir cualquier cosa y esto no me va a alterar en absoluto la función de mi programa. Aquí voy a definir un tipo, porque todas las variables que se declaren deben de tener un tipo. Puede ser un tipo int, que es equivalente a entero, un tipo char, un carácter, un tipo string, cadena, o puede ser el tipo double, que es ya números con separaciones decimales. Entonces aquí voy a utilizar double y declaro la variable. La variable en este caso es un identificador, una palabra que me invento y que va a ser útil para el desarrollo de la aplicación. Luego voy a definir altura, guión bajo, en, y otra vez guión bajo, m. Y luego coma, voy a poner acá peso, guión bajo, en kg. Una característica que debemos de apreciar es que para el caso de Visual C#, que así también se le conoce cuando trabajamos con Visual Studio, es que casi la mayoría de instrucciones van a terminar en punto y coma. Y estas líneas que aparecen como subrayadas, esto indica que las palabras claves que vamos a usar no se encuentran en uso y por eso aparecen en este color verde. Entonces IMC, que es donde vamos a obtener el resultado, y altura en m, que significa altura en metros, que es donde voy a asignar un valor, y luego peso en kg también va a almacenar otro valor. Una vez que yo he definido esto, ahora es el momento que defina lo que serían las entradas. Como recordarán, en la lógica computacional, la entrada significa que vamos a asignar valores a mis variables, valores que me van a permitir dar función a mi programa. En el caso de Visual C#, yo utilizo la palabra console y como logramos ver se nos genera una lista de manera automática y esto precisamente es como, vamos a decirle, un inteligente, sensible. En inglés esto significa o se llama IntelliSense, o sea, una sensibilidad inteligente, si también lo quieren ver de esa manera, ya que cada vez que escribo una palabra reservada o propia del lenguaje de programación, me genera una lista de sugerencias de lo que yo quiero hacer. En este caso a mí me interesa la primera opción, que es console, y una vez que lo tenga y si quiero completar con la tecla Tab, será suficiente para esta palabra. A esto voy a agregarle un punto porque también va a ir acompañada de algo, y esto significa que yo voy a utilizar write. Es decir que write, al igual que medio escribo y me da la primera selección o el primero IntelliSense,
y presione la tecla Tab, y recordemos que la tecla Tab es la que está precisamente a la par antes de la letra Q. Con esto yo lo que estoy haciendo es autollenando lo que me resta de la palabra o de la instrucción, y con esto pues yo me evito de escribir mucho. Aquí se me generó un paréntesis. En este paréntesis, que es obligatorio, yo voy a asignar comillas dobles, tanto abiertas como cerradas, y aquí voy a colocar la palabra ingresa el valor de altura en metros. Usted es libre de escribirlo o de definirlo como desee. Y como siempre, voy a colocar punto y coma. Y presiono Enter. Con esto le estoy diciendo es que cuando se ejecute el programa o cuando probemos este programa, me pregunte primeramente por esto, por el valor de la altura en metros. Entonces, siendo así, voy a utilizar la variable, y también recordemos que cada cosa que creamos o escribimos dentro de Visual Studio, y específicamente en este entorno, yo puedo encontrarme con que el IntelliSense me muestra sugerencias. En este caso me está haciendo referencia a la palabra de altura en M, lo cual voy a presionar la tecla Tab. Haciendo esto, verán que desaparece el subrayado de altura en M, y eso significa que ya estoy utilizando la variable. Eso es lo que significa el subrayado, en este caso verde, que aparece en el caso de peso en KG y MC, porque no la hemos utilizado. Y altura en M, ahora sí la estamos utilizando. Bueno, ¿y qué vamos a hacer acá? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es escribir una instrucción que se llama double, y double vamos a utilizar otra subinstrucción o variable que se llama parse. Como decía, vamos a dar la opción de que almacenemos esa pregunta o lo que escribamos de esa pregunta en la variable que se llama altura en M. Para esto yo voy a colocar dentro del paréntesis la palabra console.readline. Con esto yo le estoy diciendo a Visual Studio de que en este momento estoy en modo de resección de valores. Entonces, cuando yo pregunte ingrese el valor de altura en metros y le asigne 5, esta línea de double parse, su función es capturar o aceptar ese valor y almacenarlo en la variable de altura en M. Caso similar va a pasar con lo que sería el peso. Para esto volveré a utilizar console.write, abro paréntesis, defino comillas dobles, y si quiero puedo agregar el punto y coma al final, pero entre las comillas dobles lo que voy a colocar es ingresa el valor, vamos a ver, el valor de peso en kilogramos. Aquí puedo colocar 2 puntos, al igual que el anterior puedo colocar 2 puntos con la intencionalidad de que eso queda como en espera de que yo asigne un valor. Y aquí en este caso lo que voy a hacer es definir la variable peso en kg, y esto va a ser igual precisamente a que yo escriba double, porque son de tipo números con separaciones decimales, punto parse, y aquí voy a abrir nuevamente paréntesis y voy a colocar nuevamente lo que sería console.readline. Haciendo esto, yo ya tengo prácticamente listo las dos preguntas, significando que en este momento yo ya estoy disponible para asignar estos valores. Bien, pero no solamente significa hacer eso, sino que también vamos a realizar una serie de acciones. Pero antes de realizar esa serie de acciones, vamos a agregar una instrucción adicional que se llama console.readKey, que sería esta, y con esto lo que voy a hacer precisamente que cada vez que se ejecute el programa se detenga. Ahora, lo más recomendable es que cada cierto tiempo usted almacene todos los cambios, porque puede haber una interrupción eléctrica y podemos perder estos valores, así que mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Voy a presionar este botón que se llama iniciar, lo presiono, aparece esta barra y aquí me está indicando que está compilando todo lo que es
la codificación, verificando si hay errores. Y aquí tenemos el resultado. En la consola me está preguntando que ingrese el valor en altura. Yo puedo colocar 89 y presiono Enter. Ahora me pregunta el valor del peso en kilogramos y puedo poner 125 o 123, bueno, 125 y presiono Enter. Ahí, cuando vemos ese indicador, significa que ya está entrando en acción lo que sería la función read key. Y eso significa que va a esperar hasta que presionemos cualquier tecla. Presionamos Enter y se termina el programa. Entonces nuestro programa está respondiendo sin ningún problema. Cuando nosotros encontremos errores que comúnmente van a aparecer subrayados como este, solo que es un subrayado rojo, significa que es un error fatal, es un error gramatical o un error que no está asociado a nuestro programa ni tampoco a las palabras reservadas de Visual Studio, o estamos escribiendo mal algo. Entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Si seguimos la línea de lo que estamos tratando de desarrollar, aquí voy a presionar Enter y me quedo en la línea 24. En esta línea lo que voy a hacer es definir una pequeña fórmula. En este caso voy a poner IMC y ahí lo tengo, y el IMC va a ser igual lógicamente a la fórmula que vimos hace un momento, es decir, a peso sobre estatura por estatura, que equivale a estatura en metros. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, para comprenderlo un poco más, cómo traducir la fórmula, voy a utilizar la variable peso en kilogramos, porque eso es lo que nos dice la imagen, que el peso lo vamos a dividir entre la estatura. Entonces utilizaré la diagonal porque ese será mi operador de división, y lo haré precisamente por dividir altura sobre altura en metros, y pongo punto y coma al final. Guardo por cualquier cosa, y en este caso yo ya definí el IMC. Sin embargo, ya hay un resultado, pero no me dice cuánto vale, porque solo he expresado una fórmula matemática. En computación, las fórmulas matemáticas son muy diferentes a, digamos, las operaciones que realizamos naturalmente. En este caso, si nosotros vamos a realizar una división de esta naturaleza, lo primero que va a suceder es que va a buscar el operador que tenga mayor peso. Eso en los materiales que comparto se explica eso, por favor revisarlo. Entonces aquí el peso se va a dividir entre altura y el resultado se vuelve a dividir sobre altura. Eso significa altura más altura, es decir, como altura al cuadrado, algo por el estilo. Entonces yo aquí ya tengo un resultado. Lo único es que yo no tengo nada definido específicamente cómo mostrarlo. Entonces esta parte le llamaremos nuestro proceso. Voy a generar un par de enters en la línea 27, que es en la que me encuentro. Ahora voy a tratar de generar las salidas. Para esto me voy a auxiliar de unas instrucciones que veremos más adelante. No está mal aprenderlas en este momento. Hay una instrucción que se llama if y es una condicionante. La condicionante significa una pregunta en posibilidad, es una pregunta no afirmativa. En este caso yo puedo decir si IMC es menor a 16. En este caso, para tratar de cumplir esta parte, y aunque tal vez no lo dice directamente en este modelo, pero lo podemos asociar. Por ejemplo, voy a poner que es 18.5. Esto significaría que tiene que ser menor que 18. Así lo vamos a poner. Si es menor que 18 o menor que 18.4, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando yo tengo una palabra if y estoy haciéndome una condición o una pregunta, ¿es IMC menor que 18.4? Pueden haber dos respuestas. La respuesta afirmativa, que esa es la correcta que esperamos escribir acá, o si no, está la respuesta falsa. En este momento lo que vamos a hacer es escribir la respuesta verdadera, es decir, si pesa menos de 18.4 kilogramos.
y en este caso lo que voy a hacer es mandarlo a salida. Salida significa que lo muestra en pantalla. Aquí solamente voy a colocar, digamos, un peso asociado y lo vamos a modificar nuevamente. Aquí voy a poner comillas dobles, por ejemplo, y lo que voy a colocar aquí, criterio de ingreso a hospital. Bueno, y voy a definir punto y coma otra vez. Ahora voy a mejorar o cambiar este valor y lo voy a dejar literal tal como está. Lo voy a dejar precisamente a 16. Esto significaría que cuando una persona pesa menos de 16 kilogramos, eso significa que es un peso arriesgado, por lo cual su recomendación es que vaya al hospital o que lo ingresen con la finalidad de darle atención, es decir, está muy delgado. Cuando es respuesta falsa, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a abrir otra condicionante en donde me volveré a preguntar si IMC en este caso es mayor o igual a 16, y aquí voy a utilizar un operador AND. Este operador AND es un operador básico que significa y significa que si es mayor o igual de 16, entonces tiene que ser también IMC, tiene que ser menor, en este caso, que 17. Aquí, en este caso, si ustedes gustan, para no estar escribiendo a cada rato, es válido copiar y podemos pegar en la línea correspondiente y hacemos unos cambios. Para este caso, yo lo que voy a hacer, que en vez de mandarlo al hospital, le voy a poner infrapeso. Es decir, es un peso también liviano, no es un peso recomendado. Si cae de 16 kilogramos a 16.9, ya 17 entraría en otra condicionante. Entonces vuelvo nuevamente a abrir una condición, vuelvo a definir si IMC, en este caso si es mayor o igual a 17, pero también voy a decir que para que se cumpla esta condición voy a definir dos ampersand, que en este caso significa I. Este IMC va a ser menor, en este caso, que 18. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué mensaje vamos a tener? No será infrapeso, sino que es un peso válido, pero no el deseable. Vamos a ponerle simplemente bajo peso. Y así vamos a ir construyendo una serie de condicionantes en las cuales voy a ir valorando si IMC es mayor o igual, en este caso lo voy a poner a 18, y también I, que significa que debe cumplirse ambas condiciones, si IMC es menor, en este caso, que 25. Si eso es correcto, entonces tendré otro mensaje de respuesta. El mensaje de respuesta para mí va a ser peso normal, o si quieren ponerlo, o saludable. O sea, este es el peso ideal, el peso idóneo para poder funcionar como ser humano. En este caso voy a colocar también otra condicionante y voy a colocar si IMC es mayor o igual a 25, pero también quiero que me valore que este mismo IMC sea menor, pero este menor va a ser a 30. Si lo es, va a tener otra condicionante, y la condicionante pues ya no es un peso normal, sino que significará que tiene un sobrepeso. Vamos a ver, sobrepeso, o vamos a llamarle obesidad grado 1. ¿Sí? Ya van cambiando las cosas. Puedo seguir con más condiciones y establezco que si IMC es mayor o igual a 30, y también voy a definir que ese mismo IMC es menor que 35. En este caso también habrá otro mensaje.
El mensaje, pues creo que ya lo dirá un poco más. Sobrepeso también. Sobrepeso u obesidad grado 2. Es decir, va aumentando de talla. Y así puedo seguir con otra comparación. Y aquí si es mayor de 35 y en este caso pues sigue IMC y es menor y ponga la aclaración de 40, entonces obviamente tengo otra respuesta para este caso. Y aquí le vamos a poner también que califica como obesidad. Vamos a ver, obesidad. Y aquí será, vamos a ver, esto tiene un nombre pero se me ha escapado, pero le vamos a dejar obesidad u obesidad grado 3. Creo que es morbida. Obesidad morbida. Sí, ese es el término. Entonces significa que pesa más todavía. Y vamos a una condición más. En este caso IMC. Si es mayor, en este caso vamos a ponerlo mayor o igual a 40. Yo creo que mayor o igual de 40 no puede haber personas más pesadas. Y si las hay, van a caer categorizadas en esta parte. Esta categoría es quizás un poco más peligrosa, vamos a decir. Y en este caso vamos a ponerla obesidad mórbida o morbida u obesidad grado, en este caso vamos a ponerle 4. Es decir que este es un poco más delicado, más pesado. Entonces guardamos como siempre para tener respaldo de todo lo que hacemos. Y luego lo que nos queda es simplemente hacer una serie de salidas. Estas salidas que acabamos de hacer son salidas clasificadas. Significa que si en este caso yo vengo y ejecuto y pongo una serie de valores, que los vamos a ver acá en este momento, me está pidiendo el peso. Ok, pongámosle un peso de 80, por ejemplo. Y vamos a ponerle un peso en kilogramos de 75, bueno, sí, pongámosle 34. Dice criterio de ingreso a hospital. Entonces es como que está demasiado delgado, muy débil, pero así es como funciona, ¿sí? Entonces si logramos apreciar el ejercicio, pues estas son las salidas, pero están clasificadas. Y en este caso vamos a tomar algo en particular. ¿Qué pasaría si yo tuviera un peso un poco curioso? En la imagen creo que nos dice un poco. Por ejemplo, si el resultado anduviera por esto, lo más probable es que nos va a dar algo diferente. Voy a volver a hacer el intento para que veamos. Y voy a poner que tenemos, vamos a ver, peso en metros. Vamos a ponerle 175, ¿sí? Y vamos a ponerle kilogramos en peso, vamos a ponerle 125. Criterios de ingreso al hospital. O sea, no es totalmente grave. Ahora vamos a ver y vamos a colocar, vamos a ver si lo puedo hacer algo realista. Vamos a ver, vamos 165 y le vamos a poner un equivalente quizás como a 70, 80, 90. Vamos a poner el 90. Ok, pues creo que todavía sigo siendo pues real en eso. Pero vamos a ver cómo es que resulta toda esta clasificación, porque hasta el momento solo logramos ver de que cae en diferentes estados. Ahora bien, para hacer una especie de resumen un poquito más claro, yo voy a utilizar todavía la palabra console, y a este console voy a seguir agregando la propiedad writeline. Voy a abrir paréntesis, comillas dobles, voy a colocar punto y coma al final para que no me dé error o no me esté generando ese error, y voy a poner lo siguiente: valor de IMC. O sea, quiero saber cuánto me salió en IMC. Voy a generar un espacio para que se vea más estético, y a esto le voy a colocar el signo de más porque voy a concatenar
O sea, no voy a sumar, sino que concatenar se llama esta variable. Y aquí yo lo que le estoy diciendo es que me muestre el valor de IMC según el cálculo. A esto también le voy a agregar como una línea de por medio. Así que para esto voy a colocar de nuevo la palabra console, voy a colocar writeline, paréntesis abierto, y al final el punto y coma. Presiono enter, vuelvo a utilizar console, voy a colocar writeline y voy a abrir los paréntesis, comillas dobles, esto para hacerlo un poquito más personal, y voy a colocar, presione una tecla para continuar y dejo así como unos puntos suspensivos. Al final coloco punto y coma. Si esto es correcto, pues vamos a hacer unas pruebas muy válidas y vamos a ver si tratamos de caer en esta situación. Veamos. Para esto voy a tratar de utilizar mi internet. Vamos a ver si me puede dar una respuesta y vamos a poner aquí convertir, voy a poner acá convertir en libras a kilogramos. En este caso deberá aparecerme una calculadora. Entonces un kilogramo es esto. Entonces si yo no ando mal, creería que yo ando pesando esto. No, creo que está todavía pequeño, o sea, la cantidad está pequeña. Creo que estaríamos hablando de 210. Digamos que peso 96 libras, me voy a poner lo más exagerado posible. Entonces voy a ejecutarlo. Vamos a ver cómo responde el programa. Voy a colocar 96, voy a presionar 165 y presiono enter. Bueno, criterio dice de ingreso a hospital. Aquí puede suceder algo muy importante. Es posible que el valor que me está arrojando es sumamente pequeño, pero ese valor debe darse en razón de algo que no hemos aplicado de una manera correcta, y eso lo voy a tratar de indagar en este momento. Entonces, si lo hacemos de acuerdo a la fórmula, entonces voy a decidir aquí precisamente IMC, y aquí es peso de altura. Entonces vamos a hacer una cosa. La fórmula me dice que en este caso es estatura por estatura. Bueno, entonces creo que aquí la fórmula está mal aplicada. Significaría que yo voy a agregar este paréntesis acá y otro acá. Bueno, de esta manera. Pero aquí no es entre, sino que aquí sería por. Y eso se debe a que tenemos que dividir el peso entre la altura al cuadrado, si lo quieren ver de esa manera. En este tipo de operación, lo primero en desarrollarse es esto, y por último la división. Todo lo que esté entre paréntesis tiene mayor jerarquía que el resto de las operaciones. También, para hacerlo bonito, voy a generar un espacio en cada una de las preguntas o mensajes que coloco. Voy a guardar todo, voy a ejecutarlo o a iniciarlo, espero un momento y voy a colocar 90, espero que ese valor sea, ya ni me acuerdo, y voy a colocar 165. Bueno, y todavía me sigue lanzando el mismo mensaje. Bueno, pero lo importante de todo esto que tenemos que valorar aquí es que nosotros tenemos ahí una serie de valores que nosotros comparamos, y estos valores se clasifican. En resumen, el resultado de esta operación que se almacena acá debe de irse comparando. Sin embargo, este IMC como que va tirando valores inferiores a 0, y por eso me está mostrando, digamos, que tengo que ir al hospital. No está mostrando los valores tal como son. Bueno, una solución que encontré, pero no es la recomendable, es multiplicarlo por un factor. En este caso la fórmula se multiplicó por 10.000. Esto considerando que estamos trabajando con un tipo de dato double. En este sentido, pues se hizo este tipo de, digamos, de valor. Sin embargo, en la realidad, con solo desarrollar esta expresión así como está, es funcional, pero será válido solo
solo si los tipos de datos son enteros, pero posteriormente esto los tendríamos que convertir a su equivalente double. Pero sin embargo, tal como lo estamos viendo, el programa es funcional. Si yo hago en este momento una serie de pruebas, voy a poner un peso más o menos como el que estábamos probando, y vamos a poner este peso en kilogramos. Al hacer esto, ya me clasifica de una manera diferente, pero sin embargo sigue manteniendo valores decimales. Esto significa que debemos de trabajar exactamente con valores enteros, pero no es eso lo relevante. Lo relevante es que ahora sí funciona. Ahora, ¿qué pasaría? Digamos que si vuelvo a ejecutarlo y si defino 165 y tengo a una persona con un peso de 45 kilos. Bueno, está en infrapeso, es decir, no está en el peso normal. Esto es lo que yo puedo compartir con ustedes, pero lo que me interesa de todo este ejercicio, primeramente, que nosotros trabajamos en C# usando las plantillas que vienen por defecto, de las cuales de toda esta la única que utilizamos es el Using System, pero no nos afecta en nada que existan las demás. Lo otro que logramos ver es cómo declaramos las variables. Esto es un elemento importante que todos los programas normalmente lo hacen. También definimos entradas. Las entradas por lo general son los valores que nosotros asignamos, y de esta manera pues nosotros podemos hacer funcionar nuestro programa. Y luego tenemos el proceso, solo que en este proceso usamos un factor de 10.000, pero eso es por la forma del tipo de datos que trabajamos acá, que es del tipo double, ¿verdad? Pero no debería ser lo normal. Es conveniente mejor utilizar valores numéricos, como el caso de números enteros. El problema es que cuando empezamos a trabajar con divisiones ya no se convierten en exactas, o por lo menos sería de ver otra alternativa. Y luego tenemos las salidas, que en este caso corresponderán a los valores que han caído IMC con su respectiva fórmula, y esto se va reclasificando y por el cual me muestra los mensajes. O sea que cuando yo ejecuto el programa, no todas las condiciones funcionan, todo va a depender del valor que haya sido calculado. Él va a caer en una de estas casillas. Y por último, sabemos cómo mostrar el resultado final, y también sabemos nosotros cómo detener nuestra pantalla de consola. Entonces este es el ejercicio o el ejemplo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya parecido muy bien, y recomendaría que toda pregunta, sugerencia o comentario que desee hacer lo puede hacer por este medio. Así que solamente me resta agradecerles el tiempo y los espero en una próxima sección. Hasta luego.